Pueden ir a sus clases. Gracias, Josh, por tocar esto. Gracias, Noel, por cantar eso que fue maravilloso. Es un canto maravilloso porque es verdad. Estamos aquí hoy porque eso es verdad. La escritura dice, pocos días y llenos de tormento. Pocos días y llenos de tormento. Así es como Job describió nuestras vidas en Job 14:1. Y tú conoces que ese hombre de antaño experimentó sufrimiento y tristeza, pero no muchos estarían en desacuerdo con su evaluación, que nuestras vidas realmente son pocos días y están llenas de tormento. Nuestros días en esta tierra son cortas. Santiago describe al hombre diciendo, eres un vapor que aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Toda carne es hierba, dice Isaías, y toda su hermosura es como la flor del campo, dice Isaías, la hierba se marchita, la flor se desvanece. No solo eso, pero vivimos en un mundo de sufrimiento y de dolor. A veces caminamos por el valle de la sombra de la muerte, como dijo David en Salmo 23. C.S. Lewis llamó a este mundo las tierras sombrías. Es decir, lleno de sombras y lugares oscuros, es un lugar de sufrimiento y tristeza, hay dolor y muerte. Pero llamarlo una tierra sombría significa que este no es el fin, no es lo último, hay algo más. Una sombra siempre representa otra cosa, una realidad. La luz está brillando sobre esa realidad y lo que queda es una sombra. Decir que vivimos en un mundo sombrío quiere decir que hay algo más. Por eso es que Pablo dice en Romanos 8:18, porque considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Así que el mundo actual está marcado por sufrimiento y sombras de dolor, pero el próximo mundo que está por venir es lleno de gloria, lleno de luz. Ahora las sombras, entonces la sustancia, ahora dolores, luego las alegrías sin mezcla. La Biblia tiene mucho que decir sobre el sufrimiento y la tristeza. Acabamos de terminar de escuchar el libro de Lamentaciones, que es 5 poemas y todos tratan con el dolor y el sufrimiento. Y podrías hacerte la pregunta, bueno, terminamos la semana pasada, ¿no hemos terminado de hablar de tristeza y sufrimiento? No, y como yo diría, no del todo. Lamentaciones es un libro útil para aquellos que sufren. Lamentaciones nos da una táctica para acercarnos a Dios con nuestro dolor, angustia y pena. Lamentaciones nos ayuda a entender la disciplina de Dios hacia nosotros como sus hijos. Él usa la disciplina. Y esto sale en el sufrimiento para que nosotros nos regresemos a Él. Pero Lamentaciones solamente nos da una pedazo y no todo el marco de lo que nosotros experimentamos en este mundo caído. El libro de Lamentaciones no es la totalidad de lo que la Biblia dice en las razones y la realidad de la tristeza que experimentamos en esta vida. Así que por esa razón, porque la Biblia tiene más que decir, más para nosotros que procesar, la Biblia nos quiere dar más ayuda con nosotros lidiamos. No solamente me quiero mover de esto, sino de ese libro. Así que esta mañana quiero ayudarte para caminar sobre la Biblia, lo que dice en el sufrimiento y cuándo llegaron, por qué vino aquí. Así que vamos a caminar sobre 5 realidades de sufrimiento que nos va a ayudar a darnos a depender más en Dios. 5 realidades del sufrimiento para el creyente que nos ayudará a depender, a buscar a Dios. Las voy a leer todas para ti. La primera realidad es esta. El sufrimiento y la tristeza no fueron creados por Dios y no siempre han existido. El sufrimiento y la tristeza no fueron creados por Dios y no siempre han existido. Ve conmigo, por favor, a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1.
Cuando miramos el primer capítulo de la Biblia, vemos claro aquí cuando Dios creó todo. Y incluso allí miramos a Dios, miramos en las primeras 4 palabras que dice en el principio Dios. Génesis 1:1 dice que Dios siempre ha existido y aprendemos que fue Él quien creó los cielos y la tierra. Y cuando miramos eso, miramos que es un buen creador. Date cuenta en la palabra, miramos cómo ocurre una y otra vez. Por ejemplo, el verso 4. Después de que Dios creó la luz, Dios vio que la luz era buena. Mira el verso 10. Dijo, Dios llamó a lo seco tierra y juntó a las aguas y las llamó mares y los vio y eran buenos. Verso 12. La tierra produjo vegetación, plantas que producían semillas según su especie y árboles que daban fruto con semilla y Dios vio que era bueno. Verso 18. Y él dijo, gobierna el día y la noche y separa la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno. Otra vez, verso 21, Dios creó los grandes monstruos marinos y toda criatura que vive, que se mueve en las aguas y cada ave que vuela según su especie. Dios vio que era bueno. Verso 25, Dios hizo las bestias de la tierra según su especie y el ganado según su especie y todo lo que se arrastra por la tierra, y vio Dios que era bueno. Y finalmente el último verso de este capítulo, después del 6º día de la creación, Dios está reflexionando en todo lo que Él ha creado y dice, y que vio todo lo que miró y he aquí, era muy bueno. Así que aprendemos de esto que tú sabes que Dios es el creador y Él es el creador que ha creado todo bueno. Él es bueno, así que todo lo que Él creó fue bueno. Él provee luz, provee tierra, provee vegetación, animales para la bendición del hombre y su beneficio. Y el hombre se le dio la habilidad de conocer a Dios, de procrear, de trabajar en el huerto del Edén. A Adán se le dio su esposa para ayudarle. Hubo una prohibición que no comiera de un cierto árbol. Aparte de eso, Dios no creó sufrimiento, tristeza. Él no creó la maldad. Él es bueno, así que todo lo que Él hizo es bueno. Hubo un tiempo que su corazón, donde nosotros había sufrimiento, ni muerte, ni pecado. Pero sabemos por experiencia que eso existe. Así que la pregunta que sabemos qué pasó, la segunda realidad. La segunda realidad es esta. Todo sufrimiento y tristeza son consecuencias de la caída del hombre en el pecado. Todo sufrimiento, todo tristeza son consecuencias de la caída del hombre en el pecado. Mira Génesis 3. Como ya miramos, el clímax de la creación, en el punto alto es el hombre creado que Dios hizo con sus manos y al cual le sopló el aliento de vida para que él adorara a Dios de una manera consciente. Fue el hombre. Así que Dios hizo a Adán y Eva en su imagen como buenos. Ellos tenían privilegios y responsabilidades ante Dios. Ellos tenían una relación perfecta con Él, pero después vino la caída, como nosotros le llamamos. Satanás, en la forma de la serpiente, tienta a Eva y cuestiona el carácter bueno de Dios. Satanás hace que Eva dude la bondad y la veracidad de la autoridad de Dios. La tienta que participe de lo que Dios ha prohibido. En vez de confiar en la palabra de Dios, se enfoca en el árbol prohibido. Mira, Génesis 3:6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella. Él comió. En verso 7 nos dice lo que pasó después de eso. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Los efectos de la desobediencia fueron devastadores. Si lo ves, puedes decir, oh, sus ojos
se abrieron y se pusieron ropa, pero la realidad es que lo que se dieron cuenta que hay temor que viene sobre ellos y tienen vergüenza y últimamente hay muerte, así que hacen todo lo que pueden para cubrirse, que es inadecuado. Dios les había prometido que si comerían, ellos morirían y murieron espiritualmente. Sus cuerpos también empezaron a sentir los primeros efectos para su muerte física. Así que Dios juzgó a Adán y a Eva y a la espíritu ese día porque Dios es santo y Él es justo y debe juzgar el pecado. En corto tiempo era para sacarlos del Edén. Largo plazo es para que murieran. A Eva, por ejemplo, dolores en el parto. Y el labor de Adán sería mucho más difícil. Y luego después de ser fructíferos, Dios iba a multiplicar el dolor a Eva en concebir, dar a luz a un hijo. Fue a través de esta caída de Adán que el pecado entró al mundo y la muerte a través del pecado. Así que todo esto se extendió a los hombres porque todos pecaron. Este fue el resultado de la decisión de Adán y Eva de desobedecer. El pecado es una enfermedad que contamina toda la creación de Dios. Es lo que Pablo explica en verso 8-20, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios, porque sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, juntos hasta hoy. Así que Pablo aquí nos está diciendo la esperanza de lo que viene, pero mientras hace eso dice que la creación está llevada también al sufrimiento, está experimentando una esclavitud a la corrupción y dice, la creación ahora gime y sufre los dolores de parto porque están esperando la anticipación de algo que está por venir. Quiero que debemos de dar que la creación no comienza con la caída del hombre, porque la escritura no comienza con nosotros, sino con Dios. Dice, en el comienzo Dios creó y todo lo que Él creó era bueno. Después viene el pecado como un intruso en la creación buena de Dios y el pecado trae el sufrimiento, dolor y por último la muerte. Así que la pregunta que debe de venir a nuestras mentes es, ¿qué va a hacer Dios al respecto? ¿Qué hará Dios con respecto al sufrimiento y la tristeza? Y aquí miramos un giro en el drama de la historia de Dios. Porque lo que Dios va a hacer con el sufrimiento y la tristeza, Él va a usarlo para su gloria. Mira Génesis 3:16. En Génesis 13, comenzando en el verso 14, Señor Dios maldice a la serpiente. En el verso 15 describe una enemistad que va a venir, pero en el verso 15 decimos, se le refiere como el protoevangelio en latín, para decir las primeras buenas nuevas o el primer evangelio. Aquí, después de la caída del hombre en su predicamento, de donde él no puede salir, el Señor Dios le da la promesa, el protoevangelio, las primeras buenas nuevas. Él declara que este nuevo mundo caído en el pecado va a tener un rescatador que va a venir, que va a restaurar la relación entre Dios y el hombre después de que lo separó el pecado, y va a decir cómo viene. Verso 15 dice, y pondré enemistad, hablándole a la serpiente, entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Aquí, como te dije, está la primer destello del evangelio. Se promete un redentor. Aquí Satanás, en el cuerpo de esta serpiente, está siendo maldito y se está siendo profetizado que va a venir su derrota a través de la descendencia de Eva. Un hombre vendrá como el rescatador. Pero ¿cómo va este descendiente a derrotar
el descendiente, ¿cómo? Dice, a través de la lucha, dice, aplastando a Satanás la cabeza, dice, él te herirá fatalmente en la cabeza. Esto es experimentar una herida fatal. Y luego dice aquí, y tú, Satanás, lo va a herir en el talón. Ser herido en el talón no es fatal, es una herida, pero no es fatal. Así que el Hijo de Dios va a venir, él va a herir la cabeza de Satanás, pero él mismo va a ser herido, y esto es sufrimiento. Y cuando cantamos la canción nada sino la sangre de Cristo, esto quiere decir el sufrimiento que viene al hijo de Eva, el Mesías, el Hijo de Dios. Y por eso te digo, ¿qué es lo que va a hacer Dios que ve que el sufrimiento viene a este mundo? Él no va a levantar sus manos y decir voy a comenzar de nuevo, o no va a decir no sé qué hacer. En vez de eso, Él va a usar el dolor para su propio propósito. Debemos de ver, queridos amigos, que Dios el Padre no va a ser detenido o impedido de cumplir sus propósitos para el hombre y la creación. Y así que Dios está obrando providencialmente para que sus planes incluyan la ocurrencia del mal e incluso utilice el mal. Él ordena y lo decreta, lo guía, lo restringe y lo usa, todo para su gloria. Dios, miraste en la escritura de esta mañana, en el verso 91, diciendo que todas las cosas son tus siervos. Todas las cosas son sus siervos. Incluso el sufrimiento, el dolor, los va a poner a su uso. Así que el rescatador que vendrá será un Mesías sufriente. En nuestro Señor Jesucristo dará su vida como un rescate por muchos. Por eso que decimos que la realidad número 3 aquí, que el sufrimiento de Cristo y tristeza salva a los que creen para siempre. El sufrimiento y la tristeza de Cristo salvan a los que creen en Él, los salva para siempre. La promesa del Evangelio fue hecha como en una semilla, y la promesa creció y dio más explicación y dio más gloria. El Mesías de Israel se iba a convertir en la gran esperanza del hombre, lo que leemos en Mateo 1:21. Ella, la mujer, dará a luz a un hijo. María dará a luz a un hijo y le llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el remedio del sufrimiento y del dolor vendrán a través de Jesucristo, y fue cumplido no por un lado del sufrimiento, sino a través del sufrimiento, por el Señor Jesucristo. La vida del Señor Jesucristo fue marcada por sufrimiento. Sabes que Isaías prometió que Él sería descrito como un varón de dolores. Otra vez, en vez de no saber qué hacer con el sufrimiento que viene en este mundo, Dios decidió que Él determinaría usar el sufrimiento y el dolor, y luego manda a su Hijo para que entre en este mundo sombrío, y Él entra en el mundo de dolor y sufrimiento. Él viene a este mundo, entra a este mundo. Los teólogos describen el periodo de su nacimiento a su enterramiento como el estado de humillación para Cristo. Cuando Él entró en su ministerio, fue bautizado y inmediatamente guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El liderazgo judío buscó destruirlo desde casi el primer día. Rechazaron sus enseñanzas y afirmaron que Él sanó por Beelzebú, otro nombre por Satanás. Sus discípulos carecían de fe, su ciudad natal y su familia lo rechazaron, y también sabemos que Él lloró. Pero tú te das cuenta que Él describe las escrituras no una vez, sino 3 veces que Jesús lloró. Tú sabes, la primera vez cuando estaba en la tumba de Lázaro, Él lloró. La segunda vez es en Lucas 19:41, cuando estaba en la ciudad de Jerusalén y llora. Y la tercera se encuentra en Hebreos 5. Ve conmigo, por favor. Hebreos capítulo 5.
Hebreos capítulo 5, versos 7. Comenzando en el verso 7, dice: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuerte de eterna salvación para todos los que le obedecen. Verso 10, debemos de ver: designado por Dios como un sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. En los días de su carne, él ofreció con gran clamor súplicas y lágrimas. Muchos creen que esto es una específica al huerto de Getsemaní, que él ofreció sus oraciones. Dice que él aprendió la obediencia de lo que él sufrió. ¿Qué fue? Él es el Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que le faltaba? Jesús no le falta conocimiento intelectual o conocimiento moral, sino conocimiento experiencial. Un teólogo lo puso así: conocimiento experiencial de lo que significa obedecer en medio de un mundo caído, rodeado de pecado y tentado en cada punto de la misma manera que los demás. Jesús sufrió para experimentar la obediencia en el peor ambiente posible. Y es por eso que dice: aunque él era hijo, él aprendió obediencia en lo que él sufrió. Él fue tentado y prevaleció, sufrió y aún así obedeció. Fue escuchado y rescatado, no de la cruz, sino de la muerte. Fue resucitado de entre los muertos al tercer día. Y dice aquí en el verso 10 que él fue designado por Dios como un sumo sacerdote. Y como tú sabes de los hebreos, él fue el sumo sacerdote no como alguien que es sin empatía, sino empático, porque él experimentó exactamente lo que tú y yo experimentamos, que es sufrimiento y dolor. Y él vino a él. Así que Jesús entró en ese sufrimiento y ganó simpatía, pero también entró a ese sufrimiento y perdura la ira de Dios por nosotros. Por eso es que dice en el verso 9, al terminar allí: y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser la fuente eterna de salvación. Su sufrimiento fue por nosotros y para nuestro beneficio es redemptivo. Dios no está mirando al sufrimiento diciendo: ¿qué voy a hacer con esto? Dice: voy a usar mi hijo para experimentar eso, para proveer redención. Por eso es que Isaías 53 dice los versos que sabemos también: ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Verso 5 dice: pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y luego dice en el verso 10, el Señor le plació aplastarlo y causar que sufriera. El apóstol Pedro dice: Cristo también sufrió por vosotros, y él mismo llevó vuestros pecados en su cuerpo en la cruz. Primera de Pedro 3:18 dice: Cristo también murió por los pecados una vez por todos, el justo por los injustos, para que nos llevara a Dios, habiendo sido muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo soportó el sufrimiento en su vida, en la cruz, soportando la ira de Dios. Un hombre dijo: lo que parecía una tragedia en el Calvario era un triunfo disfrazado. Allí en la cruz, en el lugar de sufrimiento y tristeza supremo, es el lugar donde se completaría la promesa de Génesis 3:15. La transacción ha sido cumplida. El Padre lo hirió y lo hizo sufrir para que pudiera redimir a aquellos que sufren los efectos del pecado, tanto cósmico como individualmente. Así que la misión ha sido cumplida a través del sufrimiento y la tristeza, no zafándose de eso.
Todos sus enemigos han sido derrotados, el pecado, el infierno, el mundo, la tumba, el sufrimiento. Jesús supo por su experiencia el sufrimiento y tristeza cuando dijo en Juan 16:33, en este mundo tendrás tribulación. Él sabía esto por experiencia y sabemos por su cruz y su resurrección la confianza que podemos tener cuando Él agrega, pero ten valor, he vencido al mundo. No he quitado el dolor, sino he vencido el dolor. Así que no puedes vencer los propósitos de Dios. Él usa el sufrimiento, la tristeza. Él usó con su hijo y su hijo lo venció. O sea que ahora miramos todo el sufrimiento y tristeza que tiene un propósito en tu vida y en la mía. Así que la cuarta realidad es que todo sufrimiento y tristeza pueden santificar al creyente. Todo sufrimiento y tristeza es hecho a propósito para la santificación del creyente. En el corazón de Dios para sus hijos hay pruebas que traen sufrimiento y tristeza y no son sin sentido sino que Dios los planeará y los usará. Incluso estarán hechos a medida para ti. Romanos 8:28 es un gran verso ancla en nuestra vida. Tú te lo conoces. La Biblia de Legacy lo traduce de esta mañana. Y sabemos que para aquellos que aman a Dios, todas las cosas trabajan juntas para bien para aquellos que son llamados de acuerdo con su propósito. Todas las cosas trabajan juntas para bien. No necesitamos explicar todas las cosas. Dice todas las cosas, necesitamos categorizar todas las cosas, así que déjame te lo explico de esta manera. Algún sufrimiento y tristeza personal resulta de la disciplina de Dios por el pecado personal, pero no todo el sufrimiento y tristeza personal se deben a disciplina por el pecado personal. Déjame explico. Primero, algún sufrimiento y tristeza personales resultan por la disciplina de Dios por el pecado personal. Ese es el libro de Lamentaciones. Es lo que hemos estudiado por los últimos meses. Dios trae disciplina a sus hijos cuando pecan. Él ama a su gente mucho para dejarlos que estén allí en sufrimiento y tristeza continuamente. Así que Hebreos 12 dice, porque al que el Señor ama, disciplina y Él te trata como hijo. Verso 11 dice que toda el presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino tristeza. Eso es disciplina que Dios está usando cuando tú pecas para traerte de regreso, y Hebreos dice es tristeza. Sin embargo, los que han sido ejercitados por medio de ella después les da fruto apacible de justicia. Es correcto que Dios nos discipline, pero hay un misterio en el sufrimiento, porque la segunda idea de esto es que no todo el sufrimiento y tristeza personal se deben a disciplina por el pecado personal. No todo. En este mundo tendremos problemas porque este mundo está maldecido por el pecado. Las enfermedades ocurren, los accidentes ocurren, los niños mueren. El pecado vino y trajo muerte y sufrimiento con él. Y a veces experimentamos sufrimiento y tristeza, no porque Dios nos esté corrigiendo, sino porque vivimos en la tierra. No debemos apresurarnos a cometer el error de los amigos de Job hicieron. Sus amigos, sabemos que Job habla de esto. Hay 42 capítulos que escriben. Sus amigos estaban tratando de identificar un pecado del cual Job era culpable, que mostraba la causa de su problema. Job, no, de seguro hiciste algo mal y si tú lo corriges, entonces todo el sufrimiento se va a ir. Pero eso no era el caso. Job no sabía lo que nosotros sabemos, que Dios estaba permitiendo el sufrimiento en su vida. No era a propósito. Tenía un propósito, pero era el pecado. Juan, el capítulo 9 dice, cuando los discípulos vieron un hombre que nació ciego y le hacen la pregunta a Jesús, ¿quién pecó que hizo esto? ¿Fue sus padres? ¿O fue él quien pecó para que naciera ciego? Porque ciertamente todo el sufrimiento viene del pecado. Así era lo que pensaban los discípulos, pero así no era. La respuesta de Jesús es de que a veces el sufrimiento ocurre en la providencia de Dios para magnificar la gracia de Dios y la gloria. Dijo Jesús, no era ni que pecó, sino para que la gloria de Dios fuera manifestada en él.
Así que sufrimiento y tristeza viene a veces como disciplina por el pecado o a veces no. De cualquier manera, la meta de Dios es la misma. Y eso es purificarnos para edificar nuestra fe y hacer que exaltemos a Cristo. Ve conmigo a 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Hay verdades benditas aquí. Aquí Pablo está describiendo lo que él está experimentando, lo que tú, querido santo, experimentas. Y te está diciendo lo que es verdad. Si tú estás en Cristo y estás sufriendo triste, esto es lo que es verdadero para ti, dice en el verso 16. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día a día. Querido santo, esa es la verdad para ti. Si tú estás sufriendo, si estás triste, por fuera tú estás desfalleciéndote. De afuera te estás decayendo, estás sufriendo los efectos de vivir en este mundo caído y teniendo un cuerpo caído. Por fuera estás decayendo, pero Pablo dice pues, sí, pero nuestro hombre interior está siendo renovado día por día en Cristo. Y mira lo que dice en el verso 17. Así es como debemos de pensar en estas cosas que sufrimos, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Podemos decir que las cosas que se ven son temporales, son sombras, es sufrimiento, cosas que se ven, pero las que no se ven son eternas. Pero mira el verso 17, si te das cuenta el contraste que él está haciendo. Él está diciendo que por un momento de aflicción, leve, pasajero. Él usa dos adjetivos para describir la aflicción. ¿Sí los ves allí? Leve y pasajera. No se siente así, ¿verdad? Leve y pasajera. Él dice que nuestra leve y pasajera aflicción, él contrasta la aflicción con la gloria. Y él, un peso eterno de gloria que no se compara. Así que ves la comparación y el contraste que Pablo está usando aquí. Él está hablando de aflicción y de gloria. Dice, la aflicción es leve y pasajera. Pero luego habla de la gloria y dice, el contraste, míralo allí, dice, para nosotros un eterno, no temporal, peso de gloria, no leve. ¿Sí ves eso? Pero mira lo que nos pasamos ahí en el medio. Las cosas que tú estás experimentando, querido cristiano, no son accidentales, no va a ser por beneficio, sino que lo que tú experimentas, dice, porque leve y pasajera aflicción, dice, nos produce para nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Si ves eso en el medio, está produciendo para nosotros. Quiero gritar más fuerte, pero si ves aquí, estas cosas están haciendo algo. Algunas versiones dice causando algo o trabajando para nosotros. El sufrimiento y la aflicción viene al mundo y ¿qué es lo que Dios dice? Lo voy a usar eso para mi gloria y la gloria de mis hijos. Jesucristo va a perdurar y mi gente va a ir a través de eso y van a perdurar. Pero va a causar, va a producir un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Hay muchas otras verdades o textos que podemos ir para hablar del elemento santificador del sufrimiento. Santiago habla de esto, del sufrimiento por el que vamos, prueba nuestra fe. Lo leemos en Romanos 8, cuando leemos
la religión, nuestra participación en fe, que si Él sufrió, entonces nosotros también vamos a sufrir lo que dice Romanos 8:16. Sufrimiento produce madurez, Santiago 1:4, y el sufrimiento también prepara a los santos para la gloria, como dice en 2 Corintios 4:16. Harold Sigman dijo que no importa las circunstancias, los cristianos que plantan su esperanza en Dios produce cosecha alegre, genuina en el suelo rocoso de la adversidad, en el valle más profundo y oscuro del dolor. Porque Dios está haciendo algo. Así que otra vez Dios usa el sufrimiento y la tristeza para sus propósitos, y el sufrimiento y la tristeza tendrá su día y hará su trabajo para hacer ti, el creyente, como Cristo. Sin embargo, hay una fecha de caducidad para el sufrimiento y la tristeza, porque el quinto sufrimiento y la tristeza no durarán para siempre para el creyente. El sufrimiento y la tristeza no durarán para siempre para el creyente. Y ya sea por tu muerte o que el Señor regrese, las cosas que son temporales desaparecerán, las cosas eternas que actualmente se ven serán vistas. La fe se convertirá, el sufrimiento habrá completado su obra en las manos de Dios. Y el último acto del trama de Dios en la restauración de todas las cosas, la sujeción de todas las cosas bajo la dirección de Jesucristo. Jesús ya ha logrado lo que se necesitaba en la cruz por su sufrimiento, y la gloriosa victoria se manifestará en la tierra en la eternidad a su regreso. Es lo que Pablo dijo en Romanos 8. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y Cristo vendrá, y cuando Él regrese juzgará a los malvados. Él dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25. Y esto significará tormento eterno, con llanto y crujir de dientes, sufrimiento y tristeza que aumenta y nunca termina. Jesús dice de los impíos: estos irán al castigo eterno. Pero luego dice con gracia: pero los justos por la fe, los justos a la vida eterna. Dios reinará eternamente en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Y Dios ve al último libro, Apocalipsis 21. El segundo, en el último libro, dice Apocalipsis 21. ¿Te conoces estos versos bien? Dios y su gente estarán reunidos para siempre. Así que Apocalipsis 21, verso 3, dice: he aquí, escuché, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Detente allí. ¿Cuál fue la bendición y el beneficio del jardín del Edén? Dios estaba con su gente. Él estaba caminando con Adán y Eva. Él estaba entre ellos, con ellos. ¿Qué es lo que vemos en el libro final? Lo mismo, pero mejor. Dios estará entre su gente. Y verso 4 dice: y enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte. Ya no habrá ningún luto, ni llanto, ni dolor. Las primeras cosas han pasado. Verso 5 dice: y el que se sienta en el trono dice: he aquí todas las cosas las hago nuevas. Y dijo: estas verdades son verdaderas. ¿Qué no miramos en el cielo? Lágrimas, dolor, porque las primeras cosas han pasado. Dios no las creó, no han existido. Él las usó. El Hijo de Dios sufre para comprar tu redención, y si tú confías en Él, Dios va a usar ese sufrimiento para santificarte, para que seas como Él, y luego Él te va a llevar para que estés con Él en la nueva tierra y nuevo cielo. Y el sufrimiento y el dolor ya no existirán.
Tú vas a tener un nuevo cuerpo. Pablo dice en 1 Corintios 49, así como hemos llevado la imagen del hombre polvo, también llevaremos la imagen del hombre del cielo. Esto caducible se pondrá lo imperecible. Nuestros cuerpos serán convertidos para ser como su cuerpo. Y experimentaremos el beneficio de estar con Dios. Estaremos con Él. Por eso es que David dice, en tu presencia está llenura, en tu mano derecha hay placeres para siempre. Siempre incrementando esta felicidad. Él habla en estas cosas cuando dice, y a Él que te puede mantener de que tropieces y ponerte en tu presencia, en la presencia de su gloria, sin culpa, sin mancha, con gran gozo. Eso es lo que nos espera, querido amigo. Eso es lo que nos espera. El sufrimiento y la tristeza y la muerte son la puerta a nuestra vida eterna de gozo eterno con Dios. Sufrimiento y no perdonarán, incluso la muerte. Dice que el último enemigo que será tirado será la muerte. Será como una abeja que se le quita el aguijón, porque nuestra victoria es a través del Señor Jesucristo. Y Dios está trabajando en el creyente para que todas las cosas sean sirvientes para sus propósitos, como dice en el verso 91 que escuchamos esta mañana. Eso quiere decir que en el gran día de Dios, el sufrimiento y el dolor van a haber cumplido su trabajo, van a ser echados fuera en ese tiempo que han sido usados por Dios, pero el enemigo que ha venido ha sido usado como un maestro para su beneficio. El maestro se ha hecho y ya no tendrá ningún propósito para y así que una vez de que se use, los tirará el sufrimiento y el dolor, porque ya todas las cosas son sus siervos. Verdaderamente, Cristo, estamos en las manos de un buen Dios. Spurgeon dijo que Dios es muy bueno para no ser y muy sabio para equivocarse. Algunas veces las sombras parecen muy reales. No podemos ver a través de ellas y nos sentimos la carga de la tristeza y pensamos si Dios está allí y lo buscamos. Pero necesitamos pensar en estas realidades, dijo Spurgeon. Cuando no podemos mirar su mano, debemos de confiar su corazón. Y podemos confiar en su corazón, porque así como Jeremías nos soñó en el libro de Lamentaciones capítulo 3, podemos recordar y tener esperanza que el Señor y su misericordia, su amor, nunca terminan, porque sus compasiones nunca fallan, son siempre cada mañana nuevas. Así que podemos vivir en esa roca, en esa realidad grande es su misericordia. Oren conmigo, por favor. Oh Padre que estás en el cielo, ¿quién es un Dios como tú? ¿Quién es un Padre que es tan fiel? ¿Qué otra religión tiene a su Dios que entre en el sufrimiento del hombre y lo venza así como tú lo hiciste, oh Hijo de Dios? Y el Espíritu, estamos tan agradecidos que tú usas el sufrimiento, el dolor en este mundo porque sirve tus propósitos, pero esto es gloria para ti. Oh Padre, ayúdanos para perdurar los lugares sombríos hasta que estemos contigo y te veamos y nos estemos ahí contigo. En el nombre de Jesús. Amén.